La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y también de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación, en la dirección Carlos Vélez. Tenemos hoy dos invitados al programa radial Voces de Color y Música. Esteban Gutiérrez, artista plástico de la Universidad Nacional, doctor en Arte y Arquitectura de la misma universidad. Con él vamos a hablar de la exposición ABD, Actualizaciones Visuales Dinámicas, y de el logro que ha obtenido también Esteban Gutiérrez al ser finalista de la convocatoria Talentos en el Arte 2018, que es una convocatoria que hace la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y nuestro segundo invitado es Omar Ruiz, artista plástico de la Universidad de Antioquia, quien por estos días abrió una exposición en el Parque Biblioteca de Guayabal denominada Murmullos Aburraes. Bienvenidos Esteban Gutiérrez y Omar Ruiz al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por acompañarnos. Ambos son docentes en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Esteban Gutiérrez hace parte de la Dirección de Investigación, es docente investigador y plantea entonces la exposición ABD, Actualizaciones Visuales Dinámicas. Esteban Gutiérrez, en la presentación de la exposición encontramos una descripción que nos habla de la imagen digital como actualización visual del sistema dinámico computador información humano. Hablemos de este concepto que es central entonces en la exposición ABD. Carlos, gracias por la invitación. Sí, el desarrollo conceptual que sostiene esta exposición proviene de mi tesis de doctorado, que reflexionaba sobre el material digital como material para la exploración creativa, y específicamente el proyecto ABD es un proyecto de investigación-creación que estoy realizando dentro de la Fundación Universitaria Bellas Artes, y donde la propuesta principal es hacer un giro en torno a cómo entendemos las imágenes en pantalla y realizar una aproximación a estas imágenes como elementos dinámicos que están actualizando la información. Entonces de allí proviene este concepto. Generalmente las imágenes que vemos en pantalla se crean a partir de un código informático y una serie de procesos también informáticos que finalmente terminan en una proyección sobre la pantalla. Sin embargo, esta información está siendo manipulada, alterada y alimentada por el proceso de interacción que tiene con los humanos, y de allí que estas imágenes estén en constante potencial de cambio debido a ese sistema dinámico entre el computador, los datos y las personas que los manipulan. De ahí entonces que se hable de este sistema dinámico computador, información y humano. Pero el resultado como tal de este labor, de este trabajo de investigación, y qué es lo que se ve reflejado en la exposición ABD, Actualizaciones Visuales Dinámicas, incluye imágenes impresas, incluye videos, que digamos es
la intervención, además porque veo que hay intervención en el espacio mismo de la galería donde está la muestra. ¿Cómo se visualiza entonces, digamos, la muestra en el espacio? El proyecto consiste precisamente en explorar cómo es que se está actualizando la información. Generalmente se actualiza en una pantalla, pero la propuesta en términos prácticos y creativos es explorar una cantidad divergente de opciones que nos permite tener la información digital. Por esta razón, la muestra se compone por una serie de impresiones a partir de archivos que han sido manipulados con código de programación, que en algunos casos se apoderan del espacio y se convierten en murales gráficos del espacio de la galería, que en otras ocasiones se convierten en videos, lo cual permite ver su constante estado de transformación, y que incluso, y esto es algo que creo que va a ser interesante, se va a convertir también en una de las piezas en un mural hecho con pintura, donde el programa que yo he diseñado le va a decir a una alumna de Bellas Artes que va a trabajar con mi asistente qué colores ir plasmando sobre el muro y en qué orden irlos plasmando. Es decir, Ana Brito, que va a ser la persona que va a formalizar el mural, está actuando casi como una impresora humana a partir de un computador que le está informando cómo proceder frente al muro y frente a la pintura. El término como un ordenador. Sí, le Exacto, está ordenando. le está dando unas órdenes organizadas, que en este caso, digamos que a mí me interesa cómo se genera ruido en esa transmisión de información, dado que las personas no tenemos la fidelidad de seguir unas instrucciones como lo haría un computador, pues lo que en principio es una estructura muy ordenada de datos de color y de localización se va a convertir en una pieza con unos niveles orgánicos, dadas lo impredecible que es la mano humana, lo impredecible que es la pintura derramándose sobre la pared, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una mezcla entre lo cuadriculado o lo predecible o lo predeterminado del computador y lo indeterminado de la acción humana. También habría que tener en cuenta, Esteban Gutiérrez, que en este caso pues usted nos hablaba de, digamos, ese sistema dinámico entre el computador, la información y el ser humano. Es la posición de ese ser humano artista, Esteban Gutiérrez, la que vamos a ver allí reflejada, no de X cantidad de seres humanos que hagan parte o de la muestra o del espacio en ese momento. Sí, como en cualquier proyecto de creación, existe una exploración técnica formal, que en este caso tiene que ver con los sistemas y específicamente con la programación, dado que todo lo que se va a ver en la muestra está creado a partir de programas que yo he desarrollado en código informático. Pero siempre un proceso de creación tiene una capa cultural, y esa capa cultural es para qué voy a utilizar estos materiales, para qué voy a utilizar estos procesos y cuál es mi reflexión más allá del material. Entonces, específicamente en esta muestra hay esta capa material que tiene que ver con los sistemas, pero existe una capa cultural que en concreto está relacionada con mi experiencia de vida dentro de la ciudad de Medellín, que es una ciudad en la que habito hace menos de un año y con la cual he tenido una relación muy interesante de conocer a la ciudad, de tratar de entender a la ciudad, del contraste entre una ciudad como Medellín y una ciudad como Bogotá, de donde soy, o como Madrid y Barcelona, donde he vivido. Entonces, la formalización de todos estos procesos técnicos de los que estaba hablando con anterioridad se ve reflejada en una reflexión que tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con las estructuras urbanas y en buena medida también con las personas que he conocido en Medellín. Pues la muestra está compuesta
básicamente por dos caminos formales tradicionales en el arte, que son el paisaje y el retrato. La exposición ABD Actualizaciones Visuales Dinámicas se realiza en la Galería 925 Art, que está ubicada en el Parque del Periodista. La dirección es Carrera 43, número 5309, en el piso cuarto. ¿Va a estar abierta desde cuándo, Esteban Gutiérrez? La inauguración es el 16 de noviembre, es decir, el próximo jueves. Están invitados muy cordialmente. La entrada es libre para todo el que esté interesado en conocer el proyecto y va a estar abierta hasta el 5 de diciembre, así que hay unas cuantas semanas para visitarla y espero con entrada libre. Espero que visiten, y cualquier cosa estaré también por ahí en la sala de exposición teniendo conversaciones y discusiones respecto a lo que está desplegado en la muestra. A la propuesta que nos hace Esteban Gutiérrez en esta exposición ABD Actualizaciones Visuales Dinámicas. Anunciaba también Esteban Gutiérrez su participación en la convocatoria Talentos en el Arte que hace la Cámara de Comercio. Una gran cantidad de personas se presentaron allí, más de 100 artistas se presentaron en esta convocatoria, y usted es uno de esos seleccionados entonces como talentos en el arte para el año 2018. Los seleccionados participan de una exposición allí en la Cámara de Comercio. Cuéntenos sobre qué obra presentó usted en esta convocatoria. Bueno, yo desde hace varios años he dejado de trabajar desde una perspectiva de producción de obra, y lo que hago es trabajar en proyectos. Dado que el proyecto que estoy realizando desde inicios de este año es el de actualizaciones visuales dinámicas, lo que fue presentado a la Cámara de Comercio fue parte de algunos de los adelantos realizados en este proyecto, algunos que podrán ser vistos en la exposición de la próxima semana, y otros que todavía forman parte de un proceso de gestación, teniendo en cuenta que la creación artística hoy en día, cuando se produce a partir de proyectos, pues genera una diversidad de posibles obras que posteriormente pueden pasar a sala o a concursos o a otros circuitos de circulación de arte. Agradecemos mucho a Esteban Gutiérrez. Más adelante, que vamos a conversar con Omar Ruiz, pues retomamos un poco el tema de los proyectos, que es precisamente el de Murmullos Aburraes, que nos presenta Omar Ruiz y que hoy tiene en el Parque Biblioteca Guayabal. La invitación entonces que tenemos con Esteban Gutiérrez es para que a partir de este 16 de noviembre asistan a la exposición ABD Actualizaciones Visuales Dinámicas, que se encuentra en Galería 925 Art, ubicada en el Parque del Periodista, Carrera 43, número 5309, en el piso cuarto. Es una exposición con entrada libre para el público que va a estar abierta hasta el 5 de diciembre. Seguimos en el programa radial Voces de Color y Música. Omar Ruiz, artista plástico de la Universidad de Antioquia, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes, presenta a la comunidad su proyecto Murmullos Aburraes. Es un proyecto que surge a partir de los hallazgos que se han hecho en la Colinita. Por eso también, digamos, la muestra, la exposición como tal de este proyecto se encuentra en el Parque Biblioteca Guayabal y va a estar allí hasta el 29 de noviembre. Conversando con Omar Ruiz antes de iniciar la grabación del programa radial Voces de Color y Música, me mostraba inclusive una pieza de esos hallazgos que se han encontrado allí en el barrio La Colinita, y es una pieza que usaban los indígenas. Estamos hablando por allá del año 1500 aproximadamente, una pieza que usaban para trabajar el algodón, una pieza que usaba entonces como digamos en los telares de la época. Y empecemos por contar esa parte de la historia, Omar Ruiz, con la bienvenida. ¿De dónde surge el interés suyo por realizar este trabajo, este proyecto?
y un poco como esa historia que se encontró usted a partir de estos hallazgos que hay allí en el barrio o que han encontrado en el barrio La Colinita. Muchas gracias, Carlos. El proyecto se basa en el hallazgo arqueológico de La Colinita en el 2013, donde por casualidad, haciéndole los arreglos a una casa, se encuentran con que hay una tumba de pozo con cámara lateral. Esas son tumbas normalmente de 4 o 5 metros de profundidad, y uno abrir el hueco en el patio o en la acera de la casa y encontrarse con un espacio de esa profundidad es impresionante, y resulta que La Colinita probablemente tiene demasiadas tumbas en ese estilo. Entonces, cuando bajan los arqueólogos, luego de reportado el evento, se encuentran con que en una tumba de estas hay piezas de volantes de uso, que era como lo característico de la época para trabajar el hilado del algodón. Se encuentran con dientes, se encuentran con cinceles, con costillitas de un animalito con el que probablemente hizo un collar. Entonces son como variedad de elementos que empiezan a hablar demasiado de la época. ¿Y cómo entonces luego empieza usted a pensar en un proyecto suyo como artista plástico para también, digamos, sacar del olvido toda esta información que encontró? Sí, a mí me interesa mucho como manejar en el concepto de mi trabajo la memoria y la fragilidad del ser humano. Entonces quería como hablar un poco para la comunidad del sector, especialmente porque este hallazgo de La Colinita se encuentra custodiado en el Parque Biblioteca de Guayabal, justamente donde está la exposición. Además, ahí en unas vitrinas están todas las piezas que encontraron en el hallazgo. Entonces uno pasa por ese hallazgo, por esa vitrina, y de pronto sorprende el desconocimiento tan grande que se tiene frente a las piezas que hay ahí. Frente a la utilización de esos objetos, frente a la importancia que tienen, dado el tamaño tan mínimo. Entonces, como que nadie les presta mucha atención, pero esos elementos están resguardando unas historias profundas que nos anteceden, una conciencia que no tenemos. Entonces, el proyecto, ante todo, quiere como despertar un poco el interés por lo histórico, por los antepasados, por quiénes eran los que poblaban este valle antes de nosotros, y sobre todo destacar que no conocemos sino la historia que está escrita, pero estas comunidades, estas culturas prehispánicas no dejaron registros escritos sobre lo que pensaban, sobre cómo vivían. Entonces todo está determinado por lo que puedan contar los hallazgos arqueológicos, y produce para mí también gran interés el hecho de que los mayores hallazgos, o como lo que más se puede encontrar en todos estos hallazgos, son piezas cerámicas, que es lo que mejor se conserva en el tiempo. Entonces, en el Valle de Aburrá, pues, por ejemplo, en este momento, precisamente en las obras de Metroplus de Envigado, acaban de encontrar 6 vasijas de 2000 años de antigüedad. Entonces no se habla como de qué cultura vivía en ese tiempo, porque es difícil de determinar cómo se llamaban, qué hacían, sino que lo que se habla es como de la cultura que vivió en torno a la época en la que esa cerámica era desarrollada de tal manera. O sea, la cerámica es la que determina a través de los siglos cuáles son los periodos de las culturas que vivieron en estos territorios. Entonces, uno mira un volante de uso en este hallazgo de La Colinita, y primero sorprende como el desconocimiento tan grande. Uno no se imagina para qué es eso. Entonces me inquieta como el deseo de que no solamente de comunicar cuál era la función, sino que todos nos interesemos un poco más por ser conscientes de las huellas que nos anteceden. En esa historia que nos pueden contar los objetos, está precisamente la que mencionábamos con el cómo manejaban el algodón. Y parte de esa historia que me contaba antes Omar Ruiz está en que, y bueno, de dónde provenía el algodón, cómo antes en el Valle de la Aburrá entonces se trabajaba el algodón, tenían los utensilios, que es los hallazgos que han encontrado, pero entonces de dónde provenía el algodón. Sí, sorprende como cosas que cuentan en las crónicas de los españoles. Era como el nivel tan avanzado tecnológico que había en el Valle de Aburrá. Se dice que se enfrentaron a 3000 hombres en determinado momento de batallas,
que puede ser una exageración, ¿cierto? Para hablar de la grandeza de ellos al derrotar a esos 3.000 hombres. Pero también se cuenta que primero los españoles llegaron acá y pasaron derecho porque se asustaron por la arquitectura de los caminos, que eran tan grandes y tan elaborados. Entonces se imaginaban qué tipo de civilización es la que nos vamos a encontrar acá, mejor dejémoslo para después. O sea, se asustaron con eso. Y otra donde los adelantos muy fuertes era que encontraron en este valle gente muy bien vestida, gente que tenía una sofisticación especial en la manera de vestirse. Y eso era derivado de que tenían una tecnología pues como muy elaborada y un gusto refinado. Ellos exportaban las mantas, los tejidos, pero el algodón lo traían de otro lado, lo traían de las riberas del río Cauca, que era donde sí se sembraba el algodón ampliamente. Entonces había como unas redes de comercio muy fuertes en toda la zona. Esto inicialmente, pues Medellín, el Valle de Aburrá, era apenas una zona de tránsito de comercio, porque además de que ellos trabajaban los textiles, eran muy reconocidos en la región por eso, también eran agroalfareros, eran muy buenos para la producción de la cerámica y también las tierras muy fértiles para lo que más producían, que casi no ha cambiado mucho. Lo que más producían eran maíz y frijol. Bueno, el proyecto Murmullos Aburráes de Omar Ruiz propone una serie de dibujos y pinturas, ¿cierto? Sí. Cuéntenos un poco qué pueden encontrar los visitantes de la exposición en estos dibujos y pinturas. Sí, inicialmente yo propongo eso, pero a la hora de desarrollar el proyecto me interesa más como una reflexión, o sea, como llenar de curiosidad a los habitantes de la comunidad, especialmente de Guayabal, pero también de la ciudad, porque la idea es que la exposición siga rotando por muchos lugares, especialmente los parques biblioteca de la ciudad. Entonces, me interesa es que se cree una construcción colectiva, más que yo ir a dar mi punto de vista definitivo, porque la exposición reflexiona mucho sobre el tema de la historia, cómo la historia depende de quién la esté contando. Entonces, el taller, aparte de lo que yo produzco en imágenes que reflexiono puntualmente, me interesa acompañarla de lo que la gente piensa también. Entonces, planteamos un par de talleres, uno de pintura en grandes formatos de 3 metros por 1,80 en telones, donde con la comunidad creamos unas imágenes. Pero también planteamos un taller de restauración arqueológica, donde a partir de tiestos quebrados de cerámica, la gente planteara sus versiones de lo que pudo haber sido ese objeto que armaba, con las técnicas, con pegantes especializados, para que queden muy firmes y perduren, y den desde la imaginación lo que ellos creerían que pudo haber sido el origen de sus objetos, ¿cierto? Porque un arqueólogo, cuando está reconstruyendo cualquier pieza, coge un pedacito, reconociendo la ubicación y la época. Según la literatura pueden plantear cuál era la posible forma de ese pedacito de cerámica, y es una cosa pues impresionante desde el conocimiento de ellos, ¿cierto? Entonces aquí también jugaba con la comunidad que dieran sus propias versiones. Entonces la exposición está pues complementada o está compuesta por esta serie de pinturas de gran formato en la fachada del Parque Biblioteca de Guayabal, pero en la sala de exposiciones tenemos como ese ejercicio de taller de restauración arqueológica imaginario. Y ahí volvemos, Omar Ruiz, al inicio del programa radial de este programa de hoy, en esa conversación con Esteban Gutiérrez, donde él hablaba de proyectos, ¿cierto? Proyectos donde el artista, más que ser el productor de una pieza o de una obra, es, digamos, como el coordinador o el director o el que plantea o sugiere una reflexión sobre un tema, y son las personas que participan en un momento dado en la construcción de esa obra. Es también entonces la propuesta que usted hace con Murmullos Aburráes. Sí, me interesa que el arte sirva de activador de conciencias, donde asumamos responsabilidades como ciudadanos, críticos. O sea, la propuesta de normalmente en mis obras ha sido plantear cómo estimular el ejercicio crítico de la realidad. O sea, no solamente como dar mi versión, sino que colectivamente se puedan estimular como distintas versiones de lo que puede ser, pues, y cómo nosotros podemos direccionar las realidades en las que vivimos.
Esta exposición Murmullos Aburraes de Omar Ruiz, o este proyecto más bien, ¿hasta cuándo va a estar abierto? Y si hay talleres todavía pendientes por realizarse, ¿podemos dar alguna fecha, Omar Sí. Ruiz? Tenemos la exposición abierta hasta el 29 de noviembre. Y otra parte del proyecto va a ser la realización en un formato de gran escala de una escultura de un volante de uso. Yo quiero pues como que la gente pase por el parque, que tiene una zona verde tan amplia, y que miren un objeto que está en la mitad, donde la comunidad ha estado construyendo esa pieza. Quiero que se unten de barro, que sintamos pues como de primera mano lo que significa crear un elemento cerámico tan significativo de todos los periodos del ser humano, pues, y que todos los espectadores que pasen también se inquieten por saber qué es lo que hay ahí, porque vamos a ver esa forma grandísima y no vamos a entender qué es. Entonces eso va a ser como una conexión para entrar a ver la colección, la exposición, pero especialmente la colección del hallazgo arqueológico que se encuentra en el parque. Parque Biblioteca de Guayabal, ahí cerca al ingreso al aeropuerto Olaya Herrera. Ahí está entonces ubicado este espacio para que lo puedan visitar. Y ese taller va a ser el 25 de noviembre, un sábado, todo el día. Sábado 25 de noviembre, también con entrada libre para todas las personas que deseen participar de este taller que hace parte de Murmullos Aburraes. Muchas gracias, Omar Ruiz, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Un gustazo, gracias, Carlos. Antes de terminar el programa radial, una invitación muy especial, además de las que les hemos hecho para estas exposiciones, la de Esteban Gutiérrez y la de Omar Ruiz. Esta semana, entre el 14 y el 16-17 de noviembre, se celebra la 12ª versión del Encuentro Internacional de Música entre la Universidad Sam Houston y la Fundación Universitaria Bellas Artes. El martes 14 se realizará a las 7 de la noche un concierto donde participará la maestra rumana Ilonka Rus, quien estará interpretando el piano a 4 manos con Alejandra Burgos Agudelo. Además, este día pues participarán otros pianistas y flautistas de la ciudad. Y el segundo concierto es el jueves 16 de noviembre, también a las 7 de la noche. Estará nuevamente la maestra Ilonka Rus, y en esta ocasión acompañada por la maestra Katy Daniel, quien viene de Estados Unidos, de allí de la Universidad de Sam Houston. Ambos conciertos son con entrada libre para el público, 14 y 16 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes. Agradecemos a Alexis Ramírez. Nos colaboró en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que les recuerdo lo pueden encontrar en YouTube como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.